clase de fitomejoramiento. Nos toca hablar a nosotros sobre los marcadores moleculares en el fitomejoramiento. Entonces, en esta presentación vamos a estarle hablando sobre el uso y los tipos de marcadores moleculares en el fitomejoramiento. Una manera de introducción, pues es importante mencionar que la población mundial actualmente pues está en un constante crecimiento y que hay proyecciones de que la población va a llegar a niveles demasiado altos en el 2050. Entonces, en base a eso es necesario aumentar la productividad de los cultivos, hacer más productivos nuestros cultivos, y eso pues se puede lograr a través del mejoramiento genético o mejoramiento tradicional de las plantas. Entonces, pues el mejoramiento se puede realizar de manera tradicional o mediante la tecnología, como es la ingeniería genética. En ese sentido, pues es importante hablar sobre los marcadores moleculares, ya que han sido una herramienta muy valiosa para estimar los caracteres de importancia y así poder hacer el mejoramiento genético mucho más preciso. Como objetivos, se puede mencionar que como objetivo general es exponer el uso y aplicación de los marcadores moleculares en el mejoramiento de plantas, y los objetivos específicos son explicar la importancia de los marcadores moleculares en el fitomejoramiento y enumerar y describir los marcadores moleculares más utilizados en ingeniería genética. Para hablar de marcadores, pues es necesario conocer o saber qué es un marcador genético. Y esto pues es una variante alélica que se utiliza para marcar una estructura biológica o proceso a lo largo de un experimento. Un marcador genético pues es aquel que nos va a servir para rastrear un carácter que a nosotros nos interesa y de esa manera poder seleccionar plantas en futuras generaciones en un proceso de mejoramiento. Hay diferentes tipos de marcadores genéticos. Dentro de ellos podemos mencionar tres: los marcadores morfológicos, marcadores bioquímicos y los marcadores moleculares. Los marcadores morfológicos pues son fenotipos de fácil identificación y normalmente son determinados para un único alelo. Por ejemplo, Mendel en sus experimentos utilizó marcadores morfológicos, como por ejemplo el color de la flor, la textura de la semilla, la forma de la semilla, la posición de las flores. Todos esos son marcadores que se pueden utilizar para identificar plantas en un proceso de mejoramiento. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa genético que está hecho a base de marcadores morfológicos. Por ejemplo, este es el mapa genético del tomate. Podemos mencionar como la forma de las hojas, la forma del fruto, el color del fruto, etc. Entonces, estos son marcadores morfológicos. Ahora, los marcadores morfológicos tienen muchas desventajas. Por ejemplo, su número es limitado, pueden estar influenciados por el ambiente. La varianza en estos marcadores pues, está muy influenciada por el ambiente. Otra desventaja es que no cubren todo el genoma, solamente una pequeña porción. Tienen bajo nivel de polimorfismo y generalmente se expresan como dominantes. O sea, es una desventaja porque estos se van a expresar tal vez mayormente que el carácter deseado. Tenemos también los marcadores bioquímicos, que son isoenzimas o proteínas de reserva, de extracción y análisis relativamente sencillo. Las desventajas que estas poseen, pues que pueden verse afectados por procesos epistáticos, pueden haber redundancia en el código genético y detectan niveles menores de variación. Los marcadores moleculares, pues se puede decir que son los más importantes en este grupo, porque son los que se utilizan en la transformación a nivel molecular. Estos marcadores detectan polimorfismo a nivel de ADN y sirven de referencia para detectar la transmisión de un segmento de cromosoma de una generación a otra. Pues en esta presentación vamos a estarle hablando sobre los diferentes tipos de marcadores moleculares que se han usado y cuál es la importancia de esto. La ventaja que tienen los marcadores moleculares pues es que no son objeto de influencias ambientales. Estos se ven menos afectados por el ambiente, son ilimitados en número, tienen una elevada capacidad de detectar altos niveles de polimorfismo, poseen alta heredabilidad, tienen gran capacidad para acceder a todas las regiones del genoma. O sea, por eso prácticamente son ilimitados y son independientes del estado físico y desarrollo del individuo. O sea, estos los marcadores
moleculares se pueden identificar en cualquier estado de desarrollo del cultivo, ya sea en estado vegetativo, estado de reproducción, en plántulas, etcétera. Entonces, por eso son importantes. Y las desventajas, pues, que son costosos, se necesita utilizar tecnología ya de punta, como por ejemplo la cadena de la polimerasa, la reacción de cadena de polimerasa, electroforesis, entre otras tecnologías, y pues obviamente estas son costosas. Eh, una rama en la que se han utilizado los marcadores moleculares es la selección asistida por marcadores moleculares, que en inglés es Marker Assisted Selection, más, estas son las siglas en inglés. Es una valiosísima herramienta que combina técnicas de fitomejoramiento convencional y biología molecular. Entonces, un marcador genético es usado para seleccionar indirectamente individuos portadores de genes que determinan caracteres de interés. Entonces, la selección asistida por marcadores pues, nos sirve para ir seleccionando plantas en un proceso de mejoramiento. Y pues de esa manera podemos seleccionar las plantas que realmente tienen ese genotipo. La selección asistida por marcadores nos permite organizar, mantener e incrementar la diversidad genética, disminuir el efecto de la interacción genotipo-ambiente y disminuir el tiempo requerido. O sea, un mejoramiento haciendo uso de esta herramienta pues, puede resultar más rápido que cualquier otro. Con esta técnica es posible reducir el número de retrocruzamientos para obtener un 97% o más de pares recurrentes, es decir, que se deben hacer menos cruces, requiere menos tiempo para obtener el mayor porcentaje de homocigosis o el mayor porcentaje de las características que nosotros deseamos en las variedades. Se utilizan también para acumular genes relacionados con caracteres cuantitativos y realizar la selección a través de introgresión de caracteres. Aquí pues tenemos las etapas de cómo se hace la selección asistida por marcadores. Por ejemplo, aquí la primera etapa es la obtención del ADN en el campo, luego la extracción a nivel de laboratorio, se hace la extracción de ADN, luego es la amplificación mediante PCR, la prueba de cadena de polimerasa, y se hace el uso de la electroforesis y luego se analizan los marcadores. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo se usan los marcadores moleculares en la selección de plantas. Por ejemplo, aquí tenemos una población de plantas, identificamos los marcadores que son este alelo MM, es el marcador molecular, y este alelo AA es el gen de interés. Entonces, las plantas que tengan este marcador MM, pues van a tener el alelo de interés, entonces esas plantas son las que vamos a seleccionar. En una población de plantas, nosotros determinamos qué plantas tienen el marcador, y si esas plantas tienen ese marcador, entonces esas son las que vamos a seleccionar para reproducirlas en la siguiente generación. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí el cruce de los dos padres. Los que tienen el gen de interés, por ejemplo, son los que tienen este marcador en esta posición, este alelo en esta posición. Entonces, por ejemplo, vemos que en esta población de plantas nosotros podemos ser capaces de seleccionar las plantas que a nosotros nos interesan, sin necesidad de estar evaluando el fenotipo. Claro, siempre es necesario hacer prueba a nivel de campo, pero nos facilita el trabajo. Este es otro ejemplo, una comparación de cómo es la selección asistida por marcadores y cómo es la selección de manera tradicional. Como vemos aquí, pues es muy difícil seleccionar un fenotipo en una población de plantas, pues ya que hay que elegir características muy específicas, mientras que si lo hacemos mediante marcadores moleculares, pues ya se nos facilita todo el trabajo y lo hacemos de una manera más rápida. Aquí tenemos una comparación del tiempo que puede tardar obtener una variedad mejorada con la selección o con el mejoramiento tradicional versus el mejoramiento con marcadores moleculares. Vemos que con el mejoramiento tradicional podemos tardar hasta 4 a 5 años para obtener una variedad, mientras que con marcadores pues podemos tardar 2 a 3 años, entonces el tiempo se reduce de manera impresionante.
Entonces vamos a hablarles de los tipos de marcadores moleculares que se usan en el mejoramiento de planta. Tenemos, por ejemplo, los marcadores RFLP, que estos marcadores pues se basan en las diferencias de los segmentos de ADN, o sea, polimorfismo por diferencia en la longitud del ADN. Esta pues se hace posible por el descubrimiento de las endonucleasas de restricción, o sea, las enzimas de restricción que hacen cortes en el ADN. Por ejemplo, aquí se colocan enzimas de restricción, hacen cortes, diferentes enzimas hacen diferentes cortes y de acuerdo al tamaño así vamos a seleccionar los marcadores. Los RFLP se generan por rearreglos o mutaciones que dan lugar a la creación de lesión de sitios de reconocimiento para las endonucleasas específicas. Tiene varias etapas la obtención de marcadores RFLP. La primera es la extracción del ADN, que lo vamos a hacer a nivel de campo. Seleccionamos tejidos y luego pues lo llevamos al laboratorio para extraer el ADN. Luego la digestión con endonucleasas de restricción, que esto pues ya lo había mencionado. En una solución se coloca el ADN con las endonucleasas y estas pues hacen cortes en zonas específicas del ADN. Hay diferentes enzimas, entonces se usan para que hagan cortes distintos de diferente longitud y en eso se basa esta la obtención de RFLP. Luego la siguiente etapa es la separación de los fragmentos de ADN y esto se hace mediante electroforesis. La electroforesis pues, es un proceso que se basa en las diferencias de carga eléctrica. Por ejemplo, aquí tenemos un polo negativo, tenemos un polo positivo. Los segmentos de ADN se mueven hacia el polo positivo y los de mayor tamaño se van quedando atrás, los de menor tamaño pues van avanzando y así podemos separar y obtener los fragmentos. Tenemos la última etapa que es la transferencia de ADN. Luego de separar los fragmentos por electroforesis, pues debemos de colocarlos en una estructura de nylon o en un gel de policrilamida, que aquí podemos hacer ya la selección de los marcadores. Esta es la etapa del revelado, que ya aquí pues ya se identifican los segmentos de ADN que se van a utilizar como marcadores. Y aquí pues tenemos resumido el proceso, la extracción de ADN, la digestión con enzimas de restricción, la separación mediante electroforesis, geles de agarosa, la transferencia, tenemos la hibridación, que aquí se usan sondas para poder hibridar los segmentos de ADN con sondas específicas, y todos los demás procesos que siguen en el proceso de obtención de los marcadores. Ahora, la reacción de la cadena de polimerasa pues, es un procedimiento in vitro para la síntesis y duplicación de secuencias específicas de ADN. Esta tecnología utiliza secuencias de oligonucleótidos que inician la síntesis de fragmentos de ADN de longitudes variables, no mayores a 6 kb en promedio. O sea, esta técnica se hace para amplificar segmentos de ADN, entonces es muy importante también en el proceso de obtención de marcadores. Tenemos otros marcadores que son los AFLP. Este tipo de marcadores surgen como una modificación de los RFLP. Con estos marcadores se detectan polimorfismo por consecuencia de las diferencias en longitud de ADN generados por amplificación. La amplificación del segmento de ADN se da por la PCR, lo que les estaba mencionando anteriormente, para detectar diferencias en un conjunto de fragmentos seleccionados y digeridos. Prácticamente las etapas de los AFLP son las mismas de los RFLP, a diferencia de que aquí se hace uso de la técnica de PCR. Tenemos la extracción de ADN, la digestión también con enzimas de restricción. Aquí se usan adaptadores que permitan la amplificación en PCR, o sea, se usan cebadores para poder hibridar el ADN y poder amplificarlo en PCR. Se da la amplificación de los segmentos de ADN mediante la prueba de cadena de polimerasa. Y pues aquí está resumida la metodología de obtención de marcadores AFLP.
tenemos la digestión, la ligación. Aquí se dan dos PCR, una para preamplificación y otra para la amplificación selectiva, y la técnica de electroforesis que también se aplica. Los dejo entonces con mi compañero que les va a seguir hablando de los otros marcadores usados. Bueno, vamos a hablar sobre los marcadores RAP. Y los marcadores RAP significa en inglés Random Access Polymorphic del ADN. Bueno, los marcadores RAP, como decía acá, son marcadores dominantes o son un sistema de detección de polimorfismo. ¿En qué? En la secuencia del ADN, basado en la reacción en una cadena de polimerasa. Cuando amplificamos esto por PCR, un fragmento de ADN específico, solemos emplear dos cebadores distintos de secuencia complementaria a sus dos extremos, lo que implica esto el conocimiento previo de la secuencia que vamos a amplificar. Bueno, los marcadores RAP se basan en una sencilla estrategia que permite obviar un requerimiento, o en que en la PCR esto se emplea como un único cebador y que sea corto y de secuencia arbitraria, o sea, que se utilizan en ciclos de hibridación del cebador a baja temperatura. ¿Para qué? Para amplificar un conjunto de fragmentos genómicos. Bueno, tras la amplificación de estos fragmentos, se separan por su tamaño mediante electroforesis en gel. De esta forma, en cada PCR, se amplifica un conjunto de fragmentos distribuidos aleatoriamente, por supuesto, por el genoma del individuo analizado. Y todos ellos tienen en común que se encuentran flanqueados por la secuencia del cebador empleado. Bueno, en cada orientación directa y reversa complementaria, respectivamente, la separación mediante electroforesis en gel de los fragmentos amplificados genera un patrón de multibanda característico de cada uno de los individuos analizados. Si entre dos individuos existe polimorfismo, es decir, variación en la secuencia, o sea, si existe polimorfismo entre individuos, va a existir variación en la secuencia en alguna de las zonas de unión del cebador empleado. Este tipo de polimorfismo puede resultar en un fallo de amplificación de algunos de ciertos fragmentos y producir un patrón de multibanda diferencial, como les había mencionado, entre ambos individuos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos unas ventajas de los marcadores RAP y dice que una de las ventajas es que su número de fragmentos es alto. Su técnica es sencilla. Los cebadores arbitrarios se adquieren fácilmente y no requieren información inicial, o sea, de tipo génico o genómico. Se requieren cantidades diminutas del ADN de un patrón y los costos unitarios por ensayo son bajos. Bueno, aquí dice que los marcadores RAP no requieren conocimiento previo del genoma, o sea que esto quiere decir aquí que la herencia es dominante. Perdón, aquí fallas técnicas. La herencia es dominante como donde... Bueno, siguiendo aquí con la temática del contenido, vamos a seguir con la utilidad de estos marcadores RAT. Bueno, la utilidad es que podemos hacer determinación de pureza híbrida, establecimiento de genealogías, elaboración de mapas genéticos, como tenemos aquí un mapeo de genes en la imagen ilustrada, identificación de material vegetal. Estas son algunas utilidades que le podemos dar a lo que son los marcadores RAT. Vamos a hablar ahora sobre lo que son los marcadores por microsatélites o marcadores microsatélites.
Bueno, aquí dice que las secuencias de microsatélites son cortas y repetitivas en el ADN, para que las secuencias de los microsatélites están compuestas de ADN no codificante y no son parte de ningún gen. O sea, que se utilizan como marcadores genéticos para estudiar la herencia de los genes en las familias. Bueno, los microsatélites son marcadores genéticos. En sí son los marcadores más populares en los estudios de caracterización genética. Son marcadores de alta popularidad. Su alta tasa, ¿por qué? Por su alta tasa de mutación y su naturaleza codominante que permite estimar la diversidad genética dentro y entre las distintas razas y la mezcla génica entre razas e incluso si están estrechamente relacionadas. Bueno, los marcadores de microsatélites pueden estar compuestos por repeticiones del mismo nucleótido, por 2, por 3 y así hasta 6 nucleótidos. Por eso es que, como les decía, que esto era una técnica bastante popular. Y aquí tenemos unas ventajas, que dice que los polimorfismos son muy elevados, o sea, multialélicos, son codominantes, interpretación sencilla de los resultados, o sea que uno mediante ciertas investigaciones los puede interpretar fácilmente, reproducibilidad muy alta, son muy fácil de reproducirlos, resultados transferibles entre laboratorios que no tienen tantas desventajas para transferirlos de un laboratorio a otro para tener el conocimiento previo de estos, posible automatización. Y aquí tenemos una imagen de la detección de los alelos de polimorfos en los microsatélites mediante una técnica de PCR. Y aquí los números indican la cantidad de repeticiones del nucleótido. Aquí estos numeritos indican cómo se van repitiendo cada uno de ellos. Los microsatélites son marcadores genéticos, como les decía, más populares de caracterización genética. ¿Por qué? Por su alta tasa de mutación, como les decía anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen, cómo la variación va aumentando el número de repeticiones de estos. Es por su alta tasa de reproducibilidad. Vamos a hablar un poco sobre los marcadores CAP. Y los marcadores CAP significan en inglés Nuclear Amplified Polymorphic Sequence, que es una técnica que consiste en sintetizar primeros específicos para un loco de interés del genoma de las plantas, las cuales vamos a nuestras plantas de interés. Estos cebadores se utilizan en reacciones de PCR para amplificar segmentos de ADN de muestras de diversos individuos. Bueno, aquí nosotros los productos de amplificación se cortan, los cortamos en enzimas de restricción, los cuales son analizados en el perfil de bandas que se obtienen. Luego de separarlas, ¿por qué las vamos a separar? Por una técnica de electroforesis. O también las podemos utilizar otra técnica como ser el teñido con bromuro de tidio. Esta técnica tiene algunas ventajas de los RFLP, que son otro tipo de marcadores, pero no las complicaciones del análisis a través de Souster Boltz, que es un ensayo es un ensayo de laboratorio. Sin embargo, es necesario siempre tener en cuenta y conocer las secuencias de ADN del fragmento que se requiere amplificar. Y esto, claro, dificulta su amplia utilización. Y aquí va a seguir nuestro compañero con la aplicación y uso de los marcadores moleculares. Así que a continuación nuestro compañero Robris.
Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos lo que son, ¿verdad?, las aplicaciones y usos de los marcadores moleculares. Siguiente, por favor. Bien, tenemos aquí lo que es el análisis de la diversidad genética, ¿verdad? Ya que este es uno de los recursos tradicionales más importantes en mejoramiento genético y en germoplasma disponible, ¿verdad? Pero sabemos que la diversidad genética es el número total de características genotípicas dentro de cada especie. Esta diversidad reduce lo que es la población simultáneamente hasta que quedan lo que es pocos individuos. Eh, Dentro de la diversidad genética, los recursos genéticos se caracterizan por una combinación de caracteres morfológicos y agronómicos. Los marcadores moleculares, al analizar varios locis por reacción, permiten estimar de forma rápida y eficiente la diversidad genética entre los cultivares, ¿verdad? Siguiente. Aquí tenemos lo que son los mapas genéticos, ya que este se basa en lo que es el ligamiento de genes del cromosoma. Dice que entre más cerca estén, mayor será la probabilidad de la heredabilidad, ¿verdad? Ya que el mapeo genético nos ofrece evidencias de que una enfermedad, por ejemplo, que se transmite de una generación a otra, entonces está ligada a uno o más genes. Esto el mapa nos proporciona pistas sobre qué cromosomas contienen el gen y cuál es la ubicación exacta del gen de interés del cromosoma, ¿verdad? Siguiente. Bien, tenemos lo que son los marcadores ligados a resistencia a enfermedades en cultivos hortícolas, que este es uno de los principales, ¿verdad?, componentes en los planes del mejoramiento a resistencia a enfermedades, ya que con la incorporación de estos genes, la resistencia a las enfermedades dentro de un área geográfica en particular, eh, es un método tradicional de mejoramiento, ¿verdad? Ya que estos marcadores, pues, los marcadores genéticos nos ofrecen el apoyo en el desarrollo de nuevas variedades con resistencias durables a nuevas enfermedades y a otros factores adversos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Tenemos lo que son los marcadores ligados a herencia cuantitativa, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, Quantity Trait Locus, QTL. Bueno, a estas regiones se les denomina locus de caracteres cuantitativos, ¿verdad? Como ya lo mencioné por sus siglas en inglés, Quantity Trait Locus. Es así como la identificación de los QTL sirve de guía para buscar genes de interés, ¿verdad? Facilitando el seguimiento y detención, ya que estos marcadores son muchos de carácter de importancia agronómica, ¿verdad? Como por ejemplo, para lo que es identificar lo que es el rendimiento, componentes del rendimiento del tamaño del fruto, número de frutos, la altura de lo que es la planta. Todos estos datos están controlados por lo que son estos genes de lo que es la herencia cuantitativa, ¿verdad? Siguiente. Bien, tenemos en conclusión, ¿verdad? En conclusión, pues sabemos que es necesario que se produzca un cambio cultural en lo que es la comunidad de los mejoradores de plantas para que acepten las necesidades de diseñar esquemas de mejoramiento que incluyan la eficiencia de lo que es la selección genética por estos marcadores, ¿verdad? Eh, También, bueno, gracias a los avances en las últimas 2 décadas, las técnicas de biología molecular han permitido analizar a profundidad lo que son los genomas de las plantas y pues desarrollar mapas genéticos con una gran cantidad de marcadores, ya que muchos de estos marcadores están ligados fuertemente a características de interés agronómico, ¿verdad? Y por lo tanto son sumamente útiles en la selección asistida. Por otro lado, tenemos también que están a la disposición de los mejoradores técnicas muy confiables, como las basadas en la PCR,
que están al alcance de los laboratorios. También los marcadores moleculares genéticos en la actualidad desempeñan un papel muy importante en lo que es el fitomejoramiento, ¿verdad? Ya que esto nos permite el desarrollo a gran escala en la ingeniería genética y lo que es el estudio y desarrollo de plantas con más competitivas en cuanto a producción y a resistencia, ¿verdad? Bien. No, esta ha sido toda nuestra exposición, ha sido nuestra presentación sobre los marcadores moleculares.